En la presentación del video le vamos a realizar la creación de una imagen de Docker, pues es una imagen basada en un backend que se realizó pues, en un video anterior. Es un backend sobre Node.js con una base de datos en Mongo. Y pues por aquí tenemos el ejemplo. Bien, primero voy a mostrarlo que pues este es el repositorio en donde se encuentra el backend que se realizó anteriormente. Es una imagen, perdón, es un backend en Node y estas fueron las tecnologías que se utilizaron. Lo primero que vamos a realizar es probar el backend, ¿sí? Probar la aplicación a ver si funciona correctamente. Para ello, pues voy a desktop y pues aquí tenemos la carpeta donde se ha creado el backend. Vamos a ingresar a ella y la abrimos en Visual Studio. Ok, por aquí la tenemos y por aquí tengo el Visual Studio abierto. Ok, listo. Es de esta forma en cómo se nos presenta. Lo primero que pues, se debe realizar para levantar cualquier aplicación que descarguemos de un repositorio es revisar las indicaciones. Básicamente, pues se pide instalar los módulos de Node, configurar las variables de entorno y pues levantar la aplicación. Tener en cuenta que se requiere una base de datos Mongo y pues para ello lo que vamos a realizar es crear un contenedor de Docker. Vamos a abrir Docker Desktop y pues nos aseguramos que diga ng running y pues vamos a empezar Docker container run y pues aquí tengo el comando. Aquí ya me ayudó. Pues es un contenedor que le vamos a llamar Mongo. Vamos a poner el puerto 27017. Creamos un volumen, ¿sí? Un volumen que se ha creado anteriormente y lo mapeamos a la ruta DataDB, que es donde están los datos del contenedor, bueno, de la imagen de Mongo en el contenedor. Y mandamos la variable de entorno para el usuario root y password 1234 para la autenticación de la base de datos, ¿sí? Y pues con eso ya hemos creado el contenedor. Si vamos a Docker Desktop, podemos observar que tenemos el contenedor corriendo. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a Mongo Compass y pues vamos a intentar conectarnos a la base de datos. Ok, como es algo que se hizo en un video anterior, por aquí tengo las credenciales, la conexión reciente. Si miramos la cadena de conexión, podemos observar que este es el usuario, la contraseña y el puerto por donde está expuesto la base de datos a través del contenedor. Nos conectamos y podemos observar que aquí tenemos la base de datos y podemos observar que tenemos un par de usuarios, tenemos un par de tareas, algo que se había hecho en el video anterior. Listo. Vamos a hacer un npm start. Antes de continuar, pues vamos a verificar las variables de entorno, ¿sí? Como ya las tenía aquí en el computador, pues ya las tengo configuradas, que son la conexión a la base de datos o la URL de conexión, el nombre de la base de datos, el puerto por donde se va a levantar la aplicación y el JSON, perdón, el private key o la llave privada para firmar los JSONs y autenticarlos y validarlos. Este es una llave privada en formato SHA 256 y eso pues se explicó en un video anterior. Levantamos el servidor por medio de la aplicación, perdón, por medio del comando npm start, que es pues, el comando que tenemos mapeado en los scripts del package.json y lo levantamos de esta forma, ¿sí? Por ahí dice que la base se ha conectado correctamente y si vamos al navegador y vamos al localhost 3000 rápido, podemos observar que tenemos la documentación con los endpoints que tenemos disponibles. Hay una documentación hecha con SWAT. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a abrir Postman. Y por aquí tengo los endpoints que son para probar. Vamos a probar el endpoint de login. Y la contraseña es pass1234, si no estoy mal. Vamos a enviar y 45, si no estoy mal. Y podemos observar que el endpoint dice que se ha iniciado correctamente. Vamos a ver por medio de la autenticación en el Bearer Token. Bearer Token aquí. Ok, y vamos a ir a la ruta task. ¿Sí? Es una petición get, este es otro endpoint que tenemos ahí y podemos observar que ya nos lista todas las tareas disponibles. Ok, con esto nos damos cuenta que el backend funciona, así que pues lo que voy a hacer es cancelar la ejecución del servidor
vamos a ir al Visual Studio Code y pues para crear la imagen vamos a empezar con la creación de un archivo en la raíz del proyecto, aunque se puede realizar desde otro directorio, pero lo recomendable es ponerlo en la raíz del proyecto para que sea más fácil la creación. El archivo se llama Dockerfile y empezamos. Listo. Para la construcción del archivo pues debemos tomar un punto de referencia. Ese punto de referencia pues va a ser una imagen de Docker. Para ello pues vamos a ir a Docker Hub y la imagen de referencia que vamos a utilizar es la imagen de Docker, no, perdón, de Node. Y vamos aquí a Tags y vamos a filtrar por, bueno, en realidad podemos utilizar la imagen que desean, pero esta aplicación se construyó bajo la versión 20 de Node, 20.17 si no estoy mal. Y podemos utilizar la imagen con el tag Alpine o Alpine, que pues hace referencia a una imagen de Docker con un sistema operativo Linux con lo mínimo necesario. Entonces tomamos este nombre de imagen y vamos a construir el Dockerfile para la construcción de la imagen. Listo, vamos a crear el primer stage o la primera etapa de la creación, que va a ser la instalación de las dependencias de producción. Y pues ponemos front, pegamos el nombre de la imagen que tomamos de Docker Hub y lo vamos a llamar a esta etapa o a este stage DevPro. Listo, para poderlo llamar con ese alias. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es, vamos a ir al Word Directory, dentro del contenedor una carpeta que se llama app. Vamos a copiar de nuestro proyecto, es decir, de este file system que tenemos aquí, vamos a copiar el package.json y lo vamos a pegar en la carpeta app. Indicamos que es // porque ya estamos dentro de la carpeta app, dentro del contenedor. Y vamos a ejecutar el comando npm install --prod. ¿Sí? En este caso pues no tenemos dependencias de desarrollo, pero porque nos indicamos que solamente instales las dependencias de producción, que es lo que necesitamos. Listo. Vamos a crear otra etapa con la misma imagen que hemos extraído de Docker Hub. Vamos a darle control B y le vamos a llamar as builder, ¿sí? Que es la etapa para construir la imagen de Docker. También pues podríamos tener otra etapa de testing en la que pues podamos validar pues todos los testing y ejecutar si fueron exitosas las pruebas para así construir la imagen, pero en este caso no se ha hecho ninguna prueba. ¿Sí? Lo que vamos a realizar es poner un puerto. La aplicación requiere en una variable de entorno el puerto para levantar la aplicación y vamos a poner ese puerto que nos envían por la variable de entorno. Así que pues vamos a crear una variable dentro de la construcción de la imagen que se va a llamar port y lo vamos a tomar de el puerto que nos envía en la variable de entorno. ¿Sí? Y ese puerto que nos envía ya lo tenemos en una variable de entorno dentro de la creación de la imagen. Vamos a exponerlo de esta forma. ¿Sí? Entonces tomamos el puerto que nos envían en la variable de entorno al momento de ejecutar la imagen. ¿Sí? La ponemos una variable de entorno y la renombramos port. Y este port que tomamos de aquí lo vamos a exponer con el comando expose. ¿Sí? Y lo tomamos de la variable de entorno dentro de la creación de la imagen. Ok. Ahora vamos a ir al WordDict app y dentro de app vamos a hacer la construcción. Listo. Antes de realizar pues todo el copio de archivos, vamos a tomarnos del stage de DevPro. ¿Sí? Vamos a copiarnos todos los módulos de Node. Entonces, ¿dónde lo hemos copiado? Lo hemos copiado desde el app, Node modules, ¿sí? Porque se ha creado la carpeta al momento de ejecutar el comando npm install prod. Y esto lo vamos a copiar en /node modules. ¿Sí? Entonces, todo el contenido que está dentro de Node modules lo vamos a copiar dentro de una carpeta que está dentro del app en el contenedor y vamos a copiar todo lo que hizo este stage, ¿sí? Que fue la
la creación del npm install, ¿sí? Ahí pues lo que hizo fue crear los módulos de Node en este stage y pues tomamos el stage, o sea, hacemos referencia al stage anteriormente ejecutado, vamos a la carpeta app, Node modules y todo el contenido que está dentro de esa carpeta lo copiamos en una carpeta que se creará, que se llama Node modules, aquí dentro del Word Directory o del directorio app. Listo. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar un copiado de todo lo que tenemos en este file system, ¿sí? Y lo copiamos en la carpeta app, es decir, en donde estamos en este momento. Ok, ahora bien, hay archivos que no son necesarios enviar, como pues el env, que pues la variable de entorno se van a proporcionar cuando se ejecute la imagen, ¿sí? O cuando se crea un contenedor por medio de la imagen. El template tampoco es necesario, el git-node tampoco es necesario, el dockerfile tampoco es necesario, incluso el readme tampoco es necesario. ¿Por qué? Porque pues vamos a crear la imagen y lo que necesitamos los mínimos es necesario para levantar la aplicación. Ok, entonces para ignorar esos archivos en el copiado, vamos a crear un archivo que se llama docker ignore. ¿Sí? Y aquí vamos a especificar cuáles son los directorios y archivos que no son necesarios. Listo. Los módulos de Node tampoco son necesarios porque ya lo hemos copiado del stage que hemos creado. ¿Sí? Entonces esos módulos no son necesarios. Los Node modules. ¿Ok? El docker ignore tampoco es necesario. Ignore, lo copiamos bien. ¿Sí? El dockerfile tampoco es necesario. El env y el env template. El git ignore tampoco es necesario para la ejecución de nuestra aplicación. Y el readme no es necesario, pero vamos a dejarlo. Ok, no hace mucho peso dentro de la ejecución de la aplicación y esos son los archivos que vamos a ignorar. A veces también se crea una carpeta de Visual Studio Code que se llama VS que no es necesaria para la ejecución. Listo. Y pues con eso, al momento de hacer el copiado de todos los archivos que tenemos en este apartado, pues lo va a ignorar. ¿Sí? Va a leer el archivo docker ignore, perdón. Va a mirar cuáles son los archivos y los directorios que no queremos copiar o los que queremos ignorar. Y pues va a ser solamente el copiado de los archivos necesarios. Finalmente, pues vamos al punto de entrada de la imagen, que es el cmd. Y pues este es el comando que se va a ejecutar cuando se levante la imagen dentro de un contenedor. Sí, es cmd. Ok. Y pues vamos a crear los segmentos del comando que queremos ejecutar. Sí, son dos segmentos en este caso, que es node, para indicar pues, que vamos a ejecutar un archivo de JavaScript y el archivo va a ser app.js. ¿Sí? Entonces en el contenedor se va a copiar estos archivos y lo que va a hacer al final es ejecutar por medio de Node el archivo app.js. ¿Ok? Y lo guardamos. Ahora bien, para hacer la construcción de la imagen, lo que vamos a realizar es un comando en la terminal. Así que pues vamos a ella y nos paramos en el directorio donde está el Dockerfile, ¿sí? O donde está nuestro proyecto. Que pues en este caso es coincidente con la ubicación del archivo del Dockerfile. Y para ello vamos a hacer un docker build -t o -tag para darle un nombre a nuestra imagen. Sí, en este caso voy a utilizar -t. El nombre que voy a utilizar es todo API. Y vamos a indicar la ruta en donde se encuentra el archivo Dockerfile. En este caso, como nos encontramos justamente en el directorio donde se encuentra dicho archivo, ponemos punto. Damos enter y pues podemos observar que ahí se va a empezar a realizar la construcción de la imagen de Docker. Listo. Esperamos unos segundos. Y pues ahí dice los pasos que se están ejecutando. Por aquí dice que se ejecutó el npm install prod, copió los archivos. Primero copió los módulos de Node del stage de props, ¿sí? Y pues finalmente ha construido la imagen. Ok, vamos a dar un clear, perdón, y vamos a ir al docker image ls. Y como pueden observar, aquí hay una imagen que se ha creado, se llama todo API. No le pusimos ninguna etiqueta, pues lo ha creado con este ID. Listo. Es recomendable
hacer la creación de la imagen con una versión o con un tag específico. Así que vamos a volverla a construir. Y en vez de dejarla así solamente el todo API, después de los 2 puntos indicamos el tag. En este caso va a ser 1.0.0. ¿Sí? Ya como se ha construido anteriormente y no se ha presentado ningún cambio dentro del proyecto, pues lo hace casi instantáneamente. Si volvemos a listar las imágenes, podemos observar que tenemos la versión con el tag 1.0.0 y el layers, ¿sí? Y como pueden observar, coinciden en el ID de la imagen. ¿Por qué? Porque no se ha realizado ningún cambio o no se detectó ningún cambio en el proceso de construcción de la imagen. Bien. Ahora, ¿qué se va a realizar? Se va a realizar el levantar la imagen de Docker en un contenedor, ¿sí? La imagen que hemos creado recientemente. Para ello vamos a crear un comando que sería docker container run. Vamos a llamarle todo API REST y vamos a indicar las variables de entorno que son necesarias para levantar nuestra imagen, ¿sí? Que esas variables de entorno pues, son las que tenemos aquí, ¿sí? Entonces necesitamos la cadena de conexión, la base de datos y el puerto, ¿sí? La base de datos, pues como podrán recordar, pues la hemos levantado o la hemos aprovisionado por medio de Docker al inicio del video y pues ya todavía tenemos la imagen levantada. Listo, entonces nos vamos a conectar a esta imagen de Docker y vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a indicar la variable de entorno database connection URL y vamos a indicar la misma cadena de conexión, ¿sí? MongoDB, root, 1234 y localhost. Ok, si lo hacemos de esta forma, lo que va a hacer el contenedor de Docker es buscar dentro del contenedor una base de datos que está en el localhost, ¿sí? Dentro del mismo contenedor. Algo que no va a funcionar, pero vamos a hacer la prueba. Vamos a crear otra variable de entorno que sea la base de datos o el nombre de la base de datos. Le podemos poner todo db, el puerto, otra variable de entorno que sea el puerto, en este caso el puerto 3000 y el seed o la llave privada para firmar y validar los tokens. Vamos a utilizar la misma llave que tenemos aquí. Listo. ¿Qué más necesitamos realizar? Pues vamos a exponer los puertos 3000 que hemos indicado que es el puerto por el que queremos levantar la aplicación. Tener en cuenta que pues indicamos el puerto por la forma en cómo se construyó el backend. A veces cuando desplegamos en un servidor web, pues el puerto lo toma la variable de entorno y pues por eso pues lo estamos también exponiendo en la imagen. Sí, pero por lo general pues lo que se haría es pues ya tener definido el puerto aquí en el source, servers, app, y aquí cuando levantamos el servidor pues indicamos el puerto 3000, ¿sí? Porque pues como es una imagen de que se va a ejecutar dentro de un contenedor, lo más probable es que el puerto 3000 pues no esté ocupado. Pero pues, sin embargo, pues ahí podemos definir el puerto por el que queremos levantar la aplicación. Y finalmente pues definimos la imagen que queremos utilizar. En este caso es todo API con el tag 1.0.0. Okay. Si empezamos a levantar la aplicación, dice que la aplicación se ha levantado en el puerto 3000, en el Docker Compose. Aquí se va a levantar, pero esto va a fallar. ¿Sí? Si vamos aquí dentro del contenedor y miramos el log, ahí va a fallar porque va a intentar conectarse a la base de datos, que la va a buscar dentro del contenedor, pero dentro del contenedor no hay una imagen de Mongo. ¿Sí? Para eso lo que se va a crear es una red de contenedores que lo vamos a hacer por medio de Docker Compose. ¿Sí? Pero esperamos un momento y vamos a observar que aquí va a fallar la conexión a la base de datos. ¿Sí? Como pueden observar, dice un error al conectar la base de datos. Esto viene del backend que se ha construido. Aquí en Database, Connection Database, intentó conectarse, no encontró la conexión o no pudo conectarse. Y lo que hace es botar un mensaje de excepción, ¿sí? O arrojar un mensaje de excepción. Y como pueden observar, el contenedor se ha detenido. ¿Sí? Listo. Vamos a limpiar el contenedor, Docker Container, ls,
-a y vamos a limpiar el contenedor -9a rm09a. Con eso limpiamos el contenedor, ya no existe aquí en el Docker Desktop. Y vamos a detener o a remover enseguida el contenedor de la base de datos. ¿Por qué? Porque no lo vamos a ocupar de esta forma. rm-f, porque está ejecutándose en este momento y es el 79c. Sí, aquí me he equivocado, es container. Y en el Docker Desktop no tenemos ningún contenedor ejecutándose. Listo. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a ir al escritorio, perdón, y vamos a crear una carpeta que se llame mkdir, que se va a llamar Docker API todo. ¿Por qué voy a crear el archivo Docker Compose en un directorio aparte? Porque pues vamos a requerir definir una variable de entorno y pues lo vamos a definir por medio de un archivo .env y no quiero que hayan conflictos con este env porque este env es el utilizado para levantar el servidor de forma local, ¿sí? Como lo hemos levantado al inicio con el comando npm start, ¿ok? Vale, así que creamos el directorio, vamos a acceder al directorio creado y lo abrimos en Visual Studio Code. Y aquí tenemos una nueva instancia, ¿ok? ¿Qué vamos a realizar? Vamos a crear un archivo que se llame dockercompose.yml, ¿sí? Y aquí vamos a empezar a definir los servicios. Entonces, vamos a crear una etiqueta que llama service y vamos a crear primero el servicio de la base de datos. ¿Sí? Entonces va a ser div. La imagen que se va a utilizar es una imagen de Mongo, que incluso yo la tengo aquí descargada. ¿Sí? Que es la imagen de Mongo con este tag. Vamos a buscarla aquí en Docker Hub. Y en los tags, la imagen, a ver, 7.05, si no estoy mal, 7.05 RC0. Y por aquí debe estar. Si no, pues la filtramos. A ver, 7.0.5. Y es justamente esta imagen que tenemos aquí. Esta sí no estoy mal. ¿Sí? Esta es la imagen que vamos a utilizar. Ok, así que pues copiamos el nombre de esta imagen. ¿Sí? Mongo con el tag 7.0.05 RC0 y la pegamos aquí. Entonces estamos indicando que pues quiero un servicio con la imagen de Mongo con ese tag. ¿Sí? El container name le vamos a poner MongoDB. ¿Sí? Esto en un momento lo vamos a poner una variable de entorno. ¿Por qué? Porque este es el host que va a encontrar nuestra imagen de Docker que hemos creado y pues lo levantemos en un contenedor. Este es el host, la base de datos a la cual se va a conectar. ¿Ok? Vamos a poner un restart en always. Los puertos que vamos a exponer es el 27017 y el puerto 27017. ¿Sí? El puerto del contenedor y el puerto donde queremos que se ponga la base de datos. ¿Ok? La variable de entorno que requerimos, environments, son las siguientes. ¿Sí? Si vamos aquí a la documentación de la imagen de MongoDB, vamos a buscar aquí username. ¿Sí? Estas son las variables de entorno que debemos indicar en la imagen para poder darle cierta autenticación. Ok, así que vamos a definirlas. Primero el username va a ser root. Y el password sería 1234. Ok, ese es el password que vamos a definir, lo podemos poner aquí entre comillas. Y vamos a mapear un volumen, ¿sí? Que se llame MongoDB
y lo vamos a mapear al directorio data/div, ¿sí? Que es el directorio donde está la información de la base de datos y es por donde se pueden mapear los volúmenes, ¿sí? Si vamos aquí a la documentación y ponemos volumes, podemos observar que podemos utilizar el directorio para poder mapearlo, ya sea a un byte volume o a un volumen que creemos. Y pues aquí, al final del archivo, al mismo nivel de service, vamos a poner la etiqueta volumes, MongoDB, ¿sí? Como lo hemos definido aquí, y vamos a indicar que no sea un volumen externo. Así que con la etiqueta externa indicamos que no sea externo, así ponemos false. Listo. Ahora, ¿qué vamos a crear? Vamos a crear el servicio de nuestra aplicación, ¿sí? Entonces, le vamos a llamar app. La imagen que vamos a utilizar va a ser la siguiente. La imagen que tenemos aquí, todo API con el tag 1.0.0. Entonces sería todo API con la imagen 1.0.0. Ok. El nombre del contenedor va a ser todo app. Ok. Este es el nombre que va a recibir el contenedor en el momento que levantemos estos servicios y que ejecutemos el Docker Compose. Indicamos que este servicio depende del servicio de base de datos y vamos a indicar las variables de entorno que necesitamos. ¿Sí? Como pueden observar, pues necesitamos estas variables de entorno que tenemos aquí en la aplicación, lo que es la conexión a la URL de la base de datos, el nombre de la base de datos, el puerto y el secret. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, al nombre de a la conexión de la base de datos, vamos a utilizar esta misma cadena de conexión, ¿sí? Mongo 2.// el nombre de usuario, que es el que indicamos aquí, la contraseña de la base de datos, que también la indicamos aquí, y el host. El host no va a ser localhost. ¿Por qué? Porque si no, la aplicación lo que iría o el contenedor lo que iría es buscar una base de datos aprovisionada dentro del mismo contenedor, pero estos son dos contenedores por aparte. Entonces, el host que vamos a poner es el nombre del contenedor de la base de datos, en este caso MongoDB. Y el puerto por el que se está poniendo, que es el 27017, que lo hemos indicado aquí. Ok. El nombre de la base de datos se llama TodoApp, TodoDB, si no estoy mal. Sí, vamos a poner el mismo. Ok, que es el que tenemos aquí, ¿sí? TodoDB. El puerto por el que queremos que se lance la aplicación va a ser el 3000. Y el JW Secret, podemos tomar el que tenemos aquí o podemos generar otro. ¿Sí? Yo lo genero con la terminal, con el comando que se llame echo. ¿Sí? Echo indicamos la cadena que queremos hashear, ¿sí? Porque lo que se genera es un hash, que es una llave privada en el formato de HA256. La cadena pues la podemos cambiar, que diga Docker, ¿sí? API JWT secret, algo así. Sí, y cuando ejecutamos, pues aquí nos bota el secret o la llave privada, así que la copiamos y la ponemos aquí en el Docker Compose. Ok, y esas son las variables de entorno que necesitamos para levantar nuestra imagen de Docker, sí, la que hemos creado a partir del backend que hemos construido. Ok, los puertos que vamos a exponer pues, son los puertos 3000 con el puerto 3000 del contenedor. Entonces, como pues cuando construimos la imagen, aquí en el Dockerfile, ¿sí? Hemos dicho que el puerto que indiquemos en nuestra variable de entorno es el puerto que vamos a exponer. Entonces, el puerto mapeado 3000, ¿sí? que indicamos aquí que es el que expone el contenedor o la imagen, lo vamos a mapear al puerto 3000 en nuestra red de contenedores, ¿ok? Y lo vamos a mapear al puerto 3000 en nuestro equipo, ¿ok? Ya con esto pues podemos probar la imagen creada
Así que vamos a la terminal, ¿sí? Debemos asegurarnos de que estemos dentro de la carpeta donde está nuestro archivo Docker Compose. Y lo que vamos a realizar es un Docker Compose up o app, ¿sí? Vamos a ver si puede funcionar. Esperemos que no bote ningún error. Y las imágenes que no encuentre, pues las va a descargar. ¿Ok? Podemos observar que ahí están todos los logs. Y si vamos a Docker Desktop, podemos observar que nos crea una red de contenedores con los dos contenedores. ¿Ok? Si vamos al To-Do App, podemos observar que pues se ha levantado la aplicación en el puerto 3000 y la base de datos fue conectada correctamente. ¿Ok? Como la hemos expuesto en el puerto 3000, es decir, hemos mapeado el puerto que expone la imagen al puerto 3000 del computador, lo que vamos a realizar es ir al localhost 3000, mirar si la documentación sí, se carga correctamente. Como pueden observar, se ha cargado de la forma correcta. Si vamos a probar los endpoints, están en el mismo puerto, en el puerto 3000. Sí, como pueden decir, credenciales no válidas. ¿Por qué? Porque pues, está en un volumen diferente. Es decir, que si nos conectamos de esta forma, vamos a quitar la conexión. Aquí dice... se me perdió. Aquí, perdón, disconnect. Ok, y vamos a la conexión reciente, que son las mismas credenciales. Sí, y vamos a conectarnos. Podemos observar que no tenemos usuarios y no tenemos tareas. ¿Por qué? Porque es un volumen totalmente diferente que está dentro de la red de contenedores. Ok, entonces vamos a crear un usuario. Sí, aquí tenemos el mismo endpoint. Y vamos a crear este usuario que tenemos aquí. Podemos observar que se ha creado correctamente, que es el usuario Fairfrey, con la contraseña esta que tenemos aquí indicada. Fairfrey, la contraseña pass del 1 al 6. Y podemos observar que está funcionando correctamente. Ok. Bien, ¿qué vamos a realizar ahora? Pues vamos a hacer una prueba para la exposición del puerto. Como pueden ver, que es el puerto que indicamos aquí, es el puerto que se expone antes de crear las variables de entornos. Aquí estamos deteniendo el contenedor. Sí, nos vamos aquí al Docker Desktop. Como pueden observar, los contenedores están detenidos. Para eliminarlos podemos hacer un Docker Compose done, y con esto eliminar los contenedores. Ok, ¿qué vamos a realizar? Vamos al Docker Compose, vamos a cambiar el puerto, es decir, del 30. No, primero lo que vamos a hacer es cambiar el puerto de la variable de entorno. Vamos a cambiarlo del puerto 3000 al puerto 3030. Sí, es el puerto, ahora es el puerto que expone la imagen y lo vamos a mapear al puerto 3030. Ok, o sea, volvemos a levantar con un Docker Compose App. Ahora lo vamos a levantar en modo detach para que no bote los logs. Podemos observar que ha levantado correctamente nuestros contenedores. En el log podemos verificar que hice base de datos conectada correctamente. Y si vamos a recargar aquí, falla. ¿Por qué? Porque ahora está expuesto en el puerto 3000. Ok. Y como pueden observar, pues de esta forma podemos cambiar el puerto. Ok, ahora vamos a bajar nuevamente los contenedores con un Docker Compose done. ¿Sí? Esperamos que los bajen. ¿Sí? Ahí ya ha bajado los contenedores. Lo que vamos a realizar es pues pasar estas variables o estas cadenas de conexiones por medio de variables de entorno. ¿Sí? Estos son datos sensibles que pues si el Docker Compose llega a un repositorio, pues simplemente se indica en un punto .env. Entonces vamos a pasar esta variable de entornos y la vamos a pasar de este archivo env y vamos a hacer la referencia en el Docker Compose. Así que empezamos con la base de datos. Lo primero que vamos a realizar es el nombre de la base de datos, del contenedor de la base de datos, que será este, y le vamos a llamar dbHost. Y vamos a indicar que va a tener ese valor. Ok. Vamos a indicar esta variable de entorno. Entonces que diga aquí userdb. Y va a tener este valor de root.
El user password va a tener este valor de 1234. Y vamos con la variable de entorno necesaria para nuestra imagen. Ok, entonces vamos primero con la cadena de conexión. Entonces con div url y va a tener esta cadena de conexión. ¿Sí? Pues recordar que pues, el host es el que hemos indicado aquí en el div host, porque lo va a buscar dentro de la red de contenedores, va a buscar un host con ese nombre y mapeado ese puerto para poder hacer la conexión. Aquí div name app para indicar que pues es la que se va a utilizar en nuestra aplicación. El puerto que vamos a poner es el puerto 3000. Aquí vamos a indicar el private key JWT, que va a ser este que tenemos aquí. ¿Sí? Y a ver, por último, ¿qué necesitamos? Yo creo que pues con eso es suficiente. Entonces vamos a empezar a mapear la variable de entornos a nuestro Docker Compose. Si empezamos por la base de datos, el nombre del contenedor va a ser el dbhost. Aquí el usuario de la base de datos va a ser este userdb. Aquí la contraseña de la base de datos va a ser esta que tenemos aquí. Ok. La cadena de conexión de la base de datos en nuestra aplicación va a ser esta que tenemos indicada en nuestra variable de entorno. Connection db URL. El nombre de la base de datos va a ser la siguiente. Nuestra llave privada va a ser esta variable de entorno y mapeamos los puertos. ¿Sí? El puerto va a ser la variable de entorno que se llama port. Y también lo vamos a poner en la posición de los puertos. Ok, listo. Entonces ya hemos modificado nuestro Docker Compose con respecto a la variable de entorno. Guardamos los cambios en el archivo de las variables de entorno. Y lo que vamos a realizar es un Docker Compose -d. Como pueden observar, se han levantado los contenedores. Vamos a Docker Desktop, to do app, y como pueden observar, se ha levantado en el puerto 3000. Ha generado correctamente los contenedores. Y para una prueba, vamos a cambiar aquí el puerto. Vamos a hacer un Docker Compose down. ¿Sí? Esperemos que se baje los contenedores. Ok, down. Esperamos un momento. Vamos a nuestra variable de entorno. Vamos a poner aquí el puerto 3010, un ejemplo. ¿Sí? Ya no tenemos que modificar nuestro Docker Compose, sino que va a tomar los valores de la variable de entorno. Vamos a hacer Docker Compose app-d. Se ha creado correctamente y nuevamente los contenedores en el Docker Desktop. Podemos observar que el puerto lo ha cambiado. 3010. Y vamos a probar la documentación, así que no está en el puerto 3030, sino en el puerto 3010. Y como pueden observar, está levantado correctamente. Ok. Lo pueden probar desde Postman si así lo desean. Aquí está la documentación de los endpoints, y pues con estos endpoints pues pueden indicar aquí pues toda la documentación, cuáles son los atributos requeridos. Aquí pues en el task dice que pues se necesita la autorización del JSON Web Token, que es un bearer token de acceso, y lo pueden realizar desde Postman aquí desde la pestaña de autorización, aquí desde el bearer token. Ok. Listo, ¿qué vamos a realizar ahora? Bueno, ya tenemos creada la imagen, hemos creado pues el Docker Compose. Ahora lo que vamos a realizar es subir esta imagen a un repositorio de Docker Hub. Entonces aquí en Docker Hub volvamos a ello y vamos a iniciar sesión. ¿Sí? Se crea una cuenta, esta es mi cuenta, voy a dar iniciar sesión. Sí, ahí ya me he iniciado sesión, ya había iniciado sesión un par de veces, y lo que vamos a ir es aquí donde dice repositorio, si no estoy mal. Aquí en mi perfil
y vamos a ir aquí donde dice repositorios. Ok, vamos a crear un nuevo repositorio donde le vamos a llamar aquí todo API Node.js y vamos a crear una pequeña descripción que se va a llamar API Node, API REST, perdón, construida en Node.js. Listo. Vamos a indicar que va a ser un repositorio público solamente en el tier gratuito o en nuestro plan gratuito. Solamente nos deja tener un repositorio privado, pero en esta ocasión vamos a hacerlo público. Y vamos a crear el repositorio. Vamos a ponerle un tag de categoría de web service y vamos a actualizar. Ahí tenemos el tag creado. Ok. Y bueno, lo que vamos a hacer es crear una imagen de nuestro API con este nombre y con los tags respectivos. Ok. Entonces, vamos a hacer un clear. Lo primero que voy a hacer es listar las imágenes de Docker que tenemos disponibles y voy a eliminar las imágenes que creé anteriormente. ¿Sí? Para hacer la prueba de que, pues, cuando ya subamos la imagen en Docker Hub, vamos a descargarlas y vamos a hacer las pruebas respectivas. O sea, entonces vamos a hacer un Docker image rm y vamos a remover la imagen 284. Dice, hay un conflicto, entonces vamos a removerlas por el nombre. todo API. ¿Sí? Entonces ha eliminado la imagen con el tag del latest. Y como pueden observar, solamente queda la que tiene el tag 1.0.0 y vamos a eliminar dicha imagen. todo API con el tag 1.0.0. Dice hay que pues eliminarla de forma forzada. Vamos a ver si lo podemos eliminar con el -F y como pueden observar ahí se ha eliminado. Si hacemos un docker image ls, podemos observar que ya las imágenes existen. Ok, bien, ahora ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar la creación de la imagen con este nombre. Así que pues desde nuestra terminal vamos a ir al directorio de nuestro proyecto, que es el que tenemos por acá, ok, en donde está el archivo del Dockerfile y pues donde tenemos la construcción de nuestra aplicación de backend. Esto lo tenemos en escritorio, hacemos un ls, se llama sd todo api. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un docker build -t o -tag. ¿Con qué? Con el nombre que nos indica aquí. ¿Por qué? Porque pues él va a publicar la imagen pues en este perfil. ¿Sí? Entonces debemos indicar nuestro nombre de usuario y el nombre que le queremos dar a la imagen. Pero vamos a tomar el nombre del repositorio. Es decir, tenemos que hacer referencia a este repositorio. Debemos copiar, pegar, creamos una imagen con el nombre de nuestro repositorio o con el nombre del repositorio que acabamos de crear y ponemos el tag 1.0.0. Ok, punto. Empieza la construcción de la imagen, demos un docker image ls, podemos observar que se ha creado la imagen correctamente y para subirla primero debemos iniciar sesión desde nuestra computadora en Docker Hub, así que hacemos un docker login -u y el usuario que vamos a utilizar es el usuario de nuestra cuenta de Docker Hub, ¿sí? Que es el usuario que pues tenemos, si no estoy mal, aquí en profile. Aquí tenemos nuestro nombre de usuario. A ver, account settings. Aquí tenemos nuestro nombre de usuario y ese es mi nombre de usuario. Así que pues indicamos el nombre de usuario Frey y ahí nos pide el password. Ingresamos nuestro password y como pueden observar dice que se ha iniciado sesión correctamente. Ok, para cerrar la sesión simplemente con un docker logout podemos cerrar la sesión aquí en nuestra computadora. Hacemos un clear y para subir la imagen volvemos a hacer el comando de docker build con el tag de nuestro repositorio, la versión 1.0.0 o el tag de la imagen y antes del punto ponemos la bandera push. Con eso lo va a subir a Docker Hub.
hacer la construcción de la imagen y podemos observar que aquí dice que está subiendo la imagen. Esperamos un momento. Y como pueden observar, no arrojó ningún error. Si vamos a nuestro repositorio y recargamos la aplicación, ¿sí? Podemos observar que ya tenemos un tag, es decir, tenemos ya la imagen subida con este tag y pues esta es la arquitectura que soporta. Ok, vamos a realizar la creación del latex. Recomendable siempre que subamos una imagen con un tag, indicar que esta es la última versión. Sí, podemos omitir el tag o poner el tag latex y pues ahí hace la construcción de la imagen. Si listamos la imagen, podemos observar que ahí tiene el tag latex y con el tag 1.0.0. Y si recargamos aquí en nuestro repositorio, sí, podemos observar que ya tenemos los dos tags. ¿Sí? Recomendable también que pues el latex quede de último, pues para indicar que pues, está la última versión disponible, pero siempre se utiliza una imagen con un tag específico. Ok, antes de continuar y de probar, vamos a crear una pequeña documentación. Así que pues lo que vamos a hacer es crear aquí una tablita, primero un nombre que diga todo API Node.js. ¿Sí? Por aquí podemos revisar aquí el preview. Vamos aquí a colocar un mensaje que diga para ejecutar la imagen en un contenedor se requieren las siguientes variables de entorno. Ok, y vamos a crear una tabla en formato Markdown. ¿Sí? Vamos a tener aquí una columna que se llama variables de entorno. Aquí me quedó mal, requieren. ¿Sí? Ponemos otra flecha y diga aquí descripción. Y aquí vamos a poner un ejemplo. Ok, vamos a poner esta sintaxis para indicar las columnas. Ok, y vamos a empezar a poner cada una de las variables de entorno. Ok, entonces, ¿qué variables de entorno necesitamos? Necesitamos estas 4 variables de entorno, ¿sí? Que son las necesarias para levantar nuestra imagen. Ok, entonces me voy a copiar estas imágenes, perdón, estas variables. Voy a crear un archivo. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es empezar a definir los ejemplos y las variables de entorno. Entonces, en esta que se llama database con URL, vamos a indicar que es cadena de conexión, o mejor así, URL de conexión a la base de datos Mongo. ¿Sí? Un ejemplo podría ser algo así como, bueno, podemos traernos aquí este ejemplo, pero no voy a indicar las credenciales, sino aquí indicamos que es el username, aquí indicamos que es el password y aquí indicamos el host. ¿Sí? Host de la base de datos, hostdb. Listo. En el database name podemos poner aquí nombre de la base de datos a conectarse. Un ejemplo puede ser todo db, el puerto en el que se levanta o ejecuta la aplicación de Node. Entre paréntesis podemos poner API. Y un ejemplo puede ser aquí 3000. Ok. Y el JWT es private key. O podemos poner llave privada. Y entre paréntesis ponemos aquí private key. En formato SH256 para firmar tokens y validar.
Ok. Entre paréntesis podemos indicar que son JSON Web Tokens. O ponemos aquí con algoritmo, más bien. Con algoritmo. SHA-256. Y un ejemplo puede ser aquí, pues vamos a indicar que es private key o la llave privada. Ok. Vamos a llevarnos esta definición que acabamos de realizar al Docker Hub. La pegamos. Podemos ver una pequeña muestra de lo que estamos construyendo y actualizamos. Y podemos ver que ya nuestro repositorio pues, tiene una buena documentación. Ok, ¿qué vamos a realizar? Antes de probar la imagen, vamos a remover las imágenes que tenemos o que creamos, ¿sí? Para subirlas a nuestro repositorio. ¿Sí? Vamos a eliminar estas dos imágenes que acabamos de crear, ¿sí? Para demostrar que sí se descarga del repositorio de Docker Hub. ¿Sí? Entonces, docker image rm -f geoframe. Vamos a eliminar esta imagen con el tag 1.0.0 y vamos a eliminar con el tag de layers. Ok. Si hacemos el docker image ls, podemos observar que esas imágenes ya no existen. Ok. ¿Qué vamos a hacer? En nuestro docker compose, ¿sí? Aquí en nuestro docker compose, en el archivo que hemos creado, vamos a especificar la imagen de nuestro repositorio. Así que vamos a Docker Hub, copiamos este nombre de esta imagen con nuestro usuario, porque la va a buscar a ese repositorio, y la pegamos aquí en vez de to app. ¿Sí? Entonces va a ir a Docker Hub, va a buscar este repositorio y va a descargar la imagen con este tag. Ok. Si vamos aquí a la terminal, hacemos un docker con... perdón, tenemos que ir primero al directorio en donde está nuestro docker compose, que es este directorio que se llame docker api to do, que está en nuestro escritorio. Docker, perdón, cd docker api to do. Y aquí sí realizamos el docker compose up-d. ¿Sí? Ahí está descargando la imagen. To do app, como pueden ver, está creando el contenedor. To do app y está descargando la imagen. Sí, no se muestran los logs porque lo ejecutamos en modo detach. Y si vamos a nuestro Docker Desktop, podemos observar que está la red de contenedores creada. Si vamos al To Do App, podemos observar que base de datos conectada correctamente y aquí se le ha indicado el puerto 3010. Ok, vamos aquí al Swagger y podemos observar que se carga o se ha levantado correctamente el contenedor. Ok, si bajamos el Docker Compose y vamos a ir cambiando aquí el puerto para indicar que pues está funcionando, es decir, el puerto 4000. Ok, esperemos que se detenga los contenedores y volvamos a ejecutarlos. Vamos a ejecutarlo en normal para ver los logs. Y ahí ya se están levantando los contenedores. Sí, primero se está levantando el MongoDB y por ahí también está levantando el To-Do App. Y ahí podemos observar que dice base de datos conectada correctamente. Ok. Si recargamos aquí, ya no es en el puerto 3010, es en el puerto 4000. Y podemos observar que ahí tiene la documentación. ¿Sí? Si vamos aquí a probar el login, ¿sí? No es en el puerto 3000, es en el puerto 4000. Sí, y como pueden observar, funciona correctamente. ¿Por qué? Porque pues, como ya sabrán, pues aquí se creó un volumen, ¿sí? Que ha mantenido la persistencia de nuestros datos cuando dentro de esta red se levantó por primera vez, pues creó el volumen y pues por medio de este volumen hemos mantenido la persistencia de los datos. Bien, y con esto pues ya se ha culminado la creación de una imagen de Docker de un backend en Node.js. La hemos subido a Docker Hub, hemos definido archivos Docker Compose, hemos creado un archivo Dockerfile para la construcción de la imagen y hemos también especificado variables de entorno.